decía, Bueno, padre, ya nos presentamos. buenísimo. Tenías que presentar vos y contamos qué es el grupo, cómo surgió, por qué es San Juan de la Cruz. No contamos nada puntualmente del santo, solo dijimos malos datos, porque yo me equivoqué, dije. Y, y nada, eso. Seguimos, pero te dejamos vos. Bueno, yo soy el padre Alexis Lubet, estoy acá en Santa Fe. No sé, ¿qué más podemos decir? De Eh, Santa Fe también. de Santa Fe, sí, sí, por supuesto. ¿Y puede explicarnos lo que no explicamos? Es lo de con qué empezamos de San Juan de la Cruz ahora. No sé si vamos a leer algo ahora o... Claro, bueno, siempre como San Juan de la Cruz es santo español que fue también escritor, poeta, ¿no es cierto? Lo tomamos un poco de patrono del club de lectura, digamos, ¿no? Y entonces la idea siempre es también leer algo de la obra de él. Eh, que obviamente es un personaje del siglo de oro, ¿no es cierto?, de la literatura española, de la época de Santa Teresa, y entonces, bueno, que también la lectura tiene que ser un poco guiada porque el castellano es antiguo. Eh, pero bueno, entre los escritos de él estamos leyendo el comentario que él mismo hace a un poema suyo, es la Subida al Monte Carmelo. Eh, Estoy buscando la... Aprovecho para decir que los links a los PDF, tanto de los libros que leemos como a las lecturas espirituales, están todos subidos a un Drive y el link está en la descripción del grupo de WhatsApp, o sea, del grupo general. Perfecto. Eh, estamos leyendo el comentario que hace a la subida, que es uno de los poemitas más, tal vez más conocidos de él, eh, que comienza en una noche oscura. Si quieren, lo leemos primero entero de nuevo al poema, y después empezamos a leer algún fragmentito de lo que él, del comentario donde lo habíamos dejado el año pasado. El, el poema nos relata, ¿no es cierto?, el encuentro de el alma con Cristo, en la unión mística. Ahí Santi dice, en una noche oscura porque de noche se escapó de la cárcel. Bueno, San Juan tiene esa experiencia, ¿no es cierto?, de estar prisionero, pero bueno, es, es- es anecdótico, digamos, al momento espiritual también, ¿no? Porque, pero es consonante, podemos decir así, con, ¿no?, esa experiencia de cárcel con lo de la noche. Eh, y la imagen del alma es la de una muchacha, que es la voz del poeta, ¿no es cierto? Es un poco como en el Cantar de los Cantares, ¿no? Que eh, aparece la voz de la amada, la voz del amado, pero en este caso es la voz de la amada que habla cómo en medio de la noche fue subiendo por la secreta escala, ¿no es cierto?, la escalera oculta de la torre, y llega a lo alto para encontrarse eh, con el amado, ¿no? En una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa ventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. A oscuras y segura, por la secreta escala disfrazada, oh dichosa ventura, a oscuras y encelada, estando ya mi casa sosegada. En la noche dichosa, en secreto, que nadie me veía, ni yo miraba cosa, sin otra luz y guía, sino la que en el corazón ardía. Aquesta me guiaba más cierta que la luz del mediodía, a donde me esperaba quien yo bien me sabía, en parte donde nadie parecía. Oh noche que guiaste,
oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada. En mi pecho florido, que entero para él solo se guardaba, allí quedó dormido, y yo le regalaba, y el ventalle de cedros aire daba. El aire de la almena, cuando yo sus cabellos esparcía, con su mano serena en mi cuello hería, y todos mis sentidos suspendía. Quedéme y olvidéme, el rostro recliné sobre el amado, cesó todo y dejéme, dejando mi cuidado, entre las azucenas olvidado. Bueno, son 8 estrofitas de 5 versos cada una, y va explicando, ¿no es cierto?, toda la experiencia de la vida espiritual, ¿no?, bajo esta gran alegoría, ¿no es cierto?, del encuentro de la amada y el amado, ¿no? Hay un verso que quiero resaltar ahora, que es en la estrofa 5, el último verso dice, amada en el amado transformada, ¿no? Ahí queda bien clarísimo la, el núcleo de la espiritualidad, ¿no es cierto?, de San Juan, ¿no es cierto?, de la santidad, es justamente transformarse en Dios, ¿no? O sea, ser Dios por participación, ¿no? Recibir la naturaleza divina, dice, la amada en el amado transformado. La amada se ha transformado en el amado. Por esta unión, ¿no? Y la noche oscura, ¿no? San Juan va a decir que es siempre el medio del encuentro con Dios, ¿no? Entonces habíamos empezado leyendo en la explicación que él hace al poema, la subida al Monte Carmelo, que decía que tanto del lugar donde uno sale, el lugar que transita y el lugar al que uno llega para el encuentro con Dios, son todos nocturnos, dice él, ¿no? ¿De dónde salimos? Salimos del mundo del pecado y apartarnos del pecado para encontrarnos con Dios es siempre una cosa, no es luminosa, dice él, ¿no? Necesitamos pasar por la oscuridad de una vida ascética, ¿no es cierto?, de alejarnos de las cosas que nos hacen mal, que le hacen mal a los demás, ¿no es cierto? Después dice, el camino es la fe, ¿no? El camino es la fe. El camino, la fe es también oscura, porque no vemos todavía a Dios como lo veremos en el cielo. Entonces, la fe es ciertamente como una noche, dice San Juan. Y finalmente, el punto de llegada, Dios mismo, también, ¿no? Dice él, Dios es la noche oscurísima para el alma en este mundo. También porque es una realidad que nos supera tanto intelectualmente, espiritualmente, que por contraste se puede decir que es noche, ¿no? Y después San Juan entra a donde lo dejamos. Estamos en el libro segundo, capítulo 6. Él va a decir que para ejercitarnos en el encuentro con Dios, por un lado están lo que se llama él noche activa y noche pasiva. La noche activa sería todo el esfuerzo que uno pone para entrar en la noche. Y la noche pasiva son las que uno recibe solo por vivir, digamos, ¿cierto? Hay sacrificios, oscuridades que nos vienen, nos sobrevienen, ¿no? Y son tal vez los que nos prueban más. Pero bueno, en la noche pasiva es, bueno, hay que dejársela a que Dios nos la aplique, digamos, y la noche activa sería esta que uno puede ejercitar. Y así el capítulo 6, el libro segundo, capítulo 6, dice, hasta acá se va entendiendo un poco a grandes rasgos el esquema de lo que San Juan quiere, por lo menos como esquema. Después vamos a ver qué quiere decir exactamente. Habiendo, pues, de tratar de inducir las 3 potencias del alma, entendimiento, memoria y voluntad, en esta noche espiritual, ¿no?
Entonces, él parte de esta visión antropológica donde, muy cerquita de San Agustín, donde dice que el alma tiene tres potencias. La memoria, la capacidad de recordar y por lo tanto nuestra identidad, ¿no? Porque en la memoria está la identidad, ¿no? Quienes somos es porque recordamos lo que ha pasado, ¿no? El entendimiento, ¿no? Nuestra capacidad de encontrarnos con la realidad, de estar abiertos ahí al mundo, ¿no? Tratamos de comprenderlo. Y finalmente la voluntad, ¿no es cierto? El ejercicio de nuestra actividad sobre el mundo, ¿no? Y él dice que las tres potencias tienen que entrar en la noche. Y dice que es el medio de la divina unión. Necesario es dar a entender en este capítulo cómo las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, hacen el mismo vacío y oscuridad, cada una en su potencia. La fe en el entendimiento, la esperanza en la memoria y la caridad en la voluntad. Entonces él va a tratar de decir esto, ¿no? La fe provoca, podemos decir así, la noche en el entendimiento, en la potencia del entendimiento. La caridad en la voluntad y la esperanza en la memoria. Me salteo un párrafo, voy al párrafo 2 y dice: las cuales tres virtudes todas hacen, como hemos dicho, vacío en las potencias. La fe en entendimiento, vacío y oscuridad de entender. La esperanza hace en la memoria vacío de toda posesión, y la caridad vacío en la voluntad y desnudez de todo afecto y gozo de todo lo que no es Dios. Por la fe ya vemos que nos dice lo que no se puede entender con el entendimiento. Por lo cual San Pablo dice de ella en la carta a los Hebreos, la fe es la sustancia de las cosas que esperamos, el argumento de lo que no aparece, dice, ¿no? De lo que no se nos manifiesta. Dice San Juan, que a nuestro propósito quiere decir que la fe es sustancia de las cosas que se esperan. Y aunque el entendimiento con firmeza y certeza consienta en ellas, no son otras cosas al entendimiento, no son cosas que al entendimiento se le descubren, porque si se le descubriesen no sería fe, lo cual, aunque le hace cierto al entendimiento, no le hace claro sino oscuro. Entonces, por la fe tenemos certeza intelectual de cosas que no tenemos en realidad, como dice él, claridad, ¿no? Son cosas que no se nos descubren a la inteligencia, pero si se nos descubriesen serían evidentes, si fuesen evidentes no sería fe, ¿no? Entonces la fe, dice, mantiene el entendimiento en la noche. Después el párrafo 3 dice: pues de la esperanza no hay duda, sino que también pone a la memoria en vacío y tiniebla de lo de acá y de lo de allá, porque la esperanza siempre es de lo que no se posee, porque si se poseyese ya no sería esperanza. De donde dice San Pablo, la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que uno ve, esto es, lo que posee, ¿cómo lo va a esperar? Luego también hace vacío esta virtud, pues es de lo que no se tiene y no de lo que se tiene. Entonces, fíjense cómo nuestra memoria se transforma, ¿no es cierto?, en el sentido de ser. Si nuestra identidad está en lo pasado, y para muchos el pasado es el pecado, ¿no es cierto? En cambio, cambia totalmente si nuestra memoria está purificada por la esperanza, que es una santidad que está en el futuro, podemos decir. Y si nuestra identidad se apoya más en ese futuro que esperamos que en ese pasado que sí poseemos. Entonces, San Juan propone la esperanza, ¿no?, para purificar la memoria. Y finalmente la caridad, dice:
ni más ni menos, hace vacío en la voluntad de todas las cosas, pues nos obliga a amar a Dios sobre todas ellas. Acá esta obligación es la obligación de la caridad misma, ¿se entiende? No es un mandato exterior, sino que el amor nos arrastra, ¿no es cierto?, a amar a Dios sobre todas las cosas, lo cual no puede ser sino apartando el afecto de todas ellas para ponerlo entero en Dios. Un principio que San Juan mantiene siempre, que es que que aunque podemos decir así, uno puede entender el amor como una forma de vincularse a distintos objetos, y cada uno tiene un justo amor, ¿no es cierto? El amor que tenemos que a nuestros padres, a nuestros hijos, hermanos, amigos, esposos, novios, qué sé yo, ¿no es cierto? Pero San Juan no está hablando de este amor que se divide, podemos decir así, ¿no es cierto?, sino está hablando del amor como una entrega completa, ¿no? Que si se entrega completamente a Dios, todas las demás cosas quedan ordenadas y subsumidas en este amor. Si no, dice, el alma se fragmenta, ¿no? Y por eso la caridad, dice él, de alguna manera nos desposee, ¿no?, de esos apegos, que hacen que podemos decir así, que nuestra alma bueno, hay un principio clásico, ¿no es cierto?, que el amor nos configura a la cosa que amamos o a la persona que amamos. Entonces, normalmente los amores nos encierran, digamos, ¿no? Nos atan a cosas, a veces ni siquiera personas. En cambio, el amor a Dios justamente nos, nos, nos libera, ¿no? Y nos permite amar con una libertad mayor todavía, ¿no? Que no es ese amor del apego, ¿no? Ese amor que nos enferma, ¿no? Y bueno, y después San Juan siempre él pone alguna alegoría bíblica, ¿no? Entonces recuerda, así saca de la galera, el capítulo 5 de San Lucas, dice, aquella parábola, dice, y aquí debemos notar aquella parábola que nuestro Redentor dijo por San Lucas a los 11 capítulos, en que dijo que el amigo había de ir a medianoche a pedir los 3 panes a su amigo, los cuales panes significan estas 3 virtudes. Y dijo que a la medianoche los pedía, para dar a entender que el alma, a oscuras de todas las cosas, según sus potencias, ha de adquirir estas 3 virtudes, y en esa noche se ha de perfeccionar en ellas. Entonces él saca un texto del Evangelio donde alguien va a medianoche, ¿no?, a buscar 3 panes. Entonces dice, bueno, acá está la imagen que yo estoy buscando. Y la otra imagen la saca en Isaías, el capítulo 6 de Isaías, ¿no? Dice, en el capítulo 6 de Isaías leemos que los 2 serafines que este profeta vio a los lados de Dios, cada uno con 6 alas, que con 2 se cubrían los pies, que significa cegar y apagar los afectos de la voluntad acerca de todas las cosas para con Dios, es decir, la purificación de la caridad. Y con 2 cubrían el rostro, que significaba la tiniebla del entendimiento delante de Dios, la purificación de la fe. Y con las otras 2 volaban, para dar a entender el vuelo de la esperanza a las cosas que no se poseen, levantadas sobre todo lo que se puede poseer de acá y de allá fuera de Dios. Bueno, creo que podemos dejarlo ahí, el capítulo 6. ¿Algún comentario, preguntas? ¿Algo que les haya parecido raro? Me gustó mucho eso de la purificación de la memoria por la esperanza y una identidad basada en esa esperanza. Como que nunca lo había pensado. Voy a pensar más profundamente. Padre, ¿puede ser que esto del entendimiento, la memoria y la voluntad, esto de entrar en la noche, o sea, un poco uno lo puede hacer cuando va a los retiros de ejercicios ignacianos? Porque digo, uno
un poco tiene que poner en ejercicio ahí la memoria, el entendimiento, o sea, como son cosas que están ahí. No sé si tiene un poco que ver o puede servir o no. Sí, totalmente. Sí, 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 es así, porque San Ignacio, en realidad lo que dice San Juan es algo que estaba también muy en la espiritualidad de su tiempo, y Ignacio lo transforma en ejercicios. Aunque no necesariamente queda reducido al ejercicio, ¿no es cierto? Pero sí, está ahí con claridad en San Ignacio. Una pavada, pero eso que está de moda ahora, que es como ponerle diarios de agradecimiento. Y como, Ni nada, o idea. sea, no es como que lo hacen cristianamente, pero digo, quizás es algo que puede ayudar a esa purificación de la memoria. Que es como empezar el día pensando en, no sé, Mm, 5 cosas por las que estoy agradecido. sí. Y bueno, no sé, nosotros le damos gracias a Dios, ¿no? Pero aunque podría ser una forma, ¿no? Sí, 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 que el ejercicio de la gratitud es fundamental, es decir, para una vida sana. Sí, sí. No, aparte está bueno esto de purificar la memoria porque muchas veces uno recuerda hacia atrás y no de una buena manera, digamos, y la idea de recordar es justo, o por lo menos lo que estamos llamando nosotros a ver la mano de Dios en cada aspecto de nuestra vida, y si purificamos esa memoria podemos ver claramente, digamos, dónde estuvo Dios con nosotros. Porque también esta otra cosa que he escuchado por ahí muy de frase de Instagram o en las redes sociales que dice que no hay que mirar para atrás, y yo creo que la mayoría de veces que yo miro hacia atrás, cada vez miro más la mano de Dios en mi vida, y es lo que me permite ser más agradecido por ahí. Sí, 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 está bien, está bien. Es lo que venimos diciendo, ¿no? Eh, pero bueno, mucha gente queda atrapada, digamos, en la tentación, ¿no es cierto? Y el mal espíritu te tira, a veces en la memoria solo recordamos lo malo. Entonces la gratitud también purifica la memoria hacia atrás, digamos, ¿no? Eh, bueno, eh, en estatua de sal. Bueno, claro, no, bueno, No, ahí, no, probablemente. O sea, no, no, está bien, está que bien. se habían recordado, sí. Padre, esto que decía de la... Porque me costó como cacharlo, después tendré que leerlo más detenidamente, pero esto que decías de la fe que nos hace ver mejor las cosas, ¿no? Como que aporta claridad ahí donde no la habría, puede ser, para ver si lo entendí bien también, esta frase que creo que es de Chesterton, que dice que todo puede entenderlo el hombre a raíz de algo que no lo puede entender. Sí, Va por ahí la cosa. sí, 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 un poco eso. San Juan justamente no usa la expresión claridad porque él estaba buscando las expresiones de oscuridad, ¿no? Entonces dice, no tenemos claridad, lo que tenemos es certeza, dice él, ¿no? Entonces, la fe nos da certeza de cosas que no son claras. Pero bueno, porque él es, lo que vos estás diciendo es lo mismo, pero si usamos la palabra claridad para en este otro sentido de la certeza. En todo caso, lo que él está insistiendo es que la fe, la esperanza y la caridad hacen, lo que él dice es hacen vacío, es decir, provocan, provocan este especie de paradoja, digamos, ¿no es cierto? Donde, que es lo que él está buscando, ¿se acuerdan? Siempre lo vimos todo el año pasado, que él siempre busca la experiencia de la nada, ¿no? Sería em, y justamente no en el, y acá vamos viendo que no es, uno diría, la expresión es muy cerca de la espiritualidad oriental, ¿no es cierto? Perdón, me salí de esto. ¿Me escuchan? Sí. Eh, que se buscó una experiencia también de
de la nada, ¿no? Pero bueno, acá como vemos, la nada digamos, es la experiencia de la plenitud de Dios, en realidad, ¿no? En San Juan. Entonces, San Juan insiste en que no es por que la santidad no la vamos a encontrar en acumular ejercicios piadosos, ¿no es cierto?, sino en ordenar el alma, y lo ordenamos justamente lo que él dice, desposeyéndonos, ¿no? Desposeyéndonos. Entonces, la memoria está como anclada a muchas cosas, hay que purificarla con la esperanza, ¿no? La inteligencia está anclada a muchos esquemas, modos de pensar, culturales, aprendidos. Bueno, la fe los purifica el entendimiento. Y nuestra voluntad está también, ¿no es cierto?, como muy formateada por apegos, y entonces la caridad realmente nos vacía, porque nos pone ante la fe, la esperanza y la caridad, nos ponen ante un objeto tan grande que en realidad se provoca el vacío, lo que dice San Juan, ¿no? Es decir, Claro. Padre, puede ser que entonces lo que hablan en las culturas como lingüista de lo que sería el desapego del deseo, de no desear nada, o sea, la liberación de la ilusión y todo eso, que llevan a, bueno, a tener la mente despejada, que no haya nada, sería como la conexión divina con Dios. La sumum. sí, lo que nos dificulta a nosotros es en realidad entender, primero, bueno, que dentro de las corrientes orientales hay distintas ramas, ¿no es cierto? Primero, ¿no? Pero también es que nosotros dependemos de las traducciones, no me refiero a solo a la traducción literal de los textos, sino cultural. Entonces a veces no estamos seguros de si estamos diciendo lo que ellos quieren decir cuando decimos las cosas, ¿se entiende? Es decir, incluso cuando los criticamos o no los criticamos, no sabemos si estamos criticando realmente lo que ellos piensan, ¿se entiende? Esto es una dificultad inicial que siempre está con eso. Pasa mucho con esto de la New Age, que uno critica la New Age, y dice, no, porque quieren esto, quieren lo otro, pero o sea, si vos te pones a ver la base, o sea, los que critican a la New Age no tienen ni idea de lo que están hablando. Bueno, por ahí sí podríamos tener un poquito más porque son occidentales que están diciendo una cosa con nuestro lenguaje occidental. Yo me refiero a, si uno toma los textos propiamente de la India, por ejemplo, tradicionales, que tienen miles de años, eso es a lo que me refiero. No estoy seguro si cuando los criticamos eso, pero si agarramos un libro de New Age de un autor norteamericano moderno, podemos criticarlo tranquilamente porque estamos en la misma cultura y creo que entendemos. Sí, claro, pero lo que va es como que no va a la base de lo que realmente implica de algunas cuestiones que se pueden ver en los textos. El punto en común, vamos a poner un punto en común y un punto de diferencia con esa espiritualidad. Digamos, el punto en común es que los dos reconocemos que espiritualmente estamos muy enfermos en la cultura contemporánea, ¿no es cierto? Y se necesita de alguna manera un ejercicio de desapego, ¿no? Eso es innegable, digamos, ¿cierto? No, ahora, muchas veces eso en cuanto a diagnóstico y ejercitación, sí, eso es lo que es parte de lo que hay que hacer, hacer un poco más de silencio, ponernos menos, ¿no es cierto?, bajar un cambio, eso es un punto que tenemos en común. Y lo que notamos siempre como diferencia, y que siempre hay que advertirlo, es la metafísica que está detrás, que es, para nosotros, digamos, hay una diferencia abismal entre el creador y la criatura, ¿no es cierto?, entre Dios y nosotros. Y la santidad finalmente va a pasar por una unión de amor,
entre nosotros y Dios, o sea, propuesta por Dios mismo, ¿no es cierto? Dios nos propone entrar en esa relación de amor. En cambio, en las apariencias, entonces ahora yo hago un paso de prudencia para hablar de las tradiciones orientales en general, haciendo un abuso de la generalización, y la metafísica de ellos es que no hay diferencia entre el creador y la criatura. No, porque Somos la misma cosa. sí, Y es parte de lo mismo, es como una serie de panteísmo de que, o sea, cuando uno llega al desprendimiento de todos los deseos, se une con Dios, digamos, Claro. pasan a hacer la misma cosa, porque todo está Exacto. unido. Y entonces la santidad, podemos decir así, ¿no es cierto? No es una relación de amor, sino una especie de autoconciencia, digamos, ¿no es cierto? De la conciencia que uno tiene de ser parte de ese todo, de ser parte de Dios, digamos. Entonces, el amor propiamente no juega ahí, digamos, ¿cierto? Para la santidad, sino que juega, podemos decir así, la gnosis, el conocimiento, ¿no es cierto? El despertar espiritual y decir, en realidad. Y entonces, bueno, eso es, ahora vuelvo a insistir, esto haciendo una generalización tal vez abusiva, porque si uno lee con cuidado, ¿no es cierto? Por ejemplo, el Bhagavad Gita, por ejemplo, ¿no es cierto? De la espiritualidad, dice, es claro que ahí aparece que por encima de todos los caminos filosóficos y experienciales para llegar a la santidad, dice, hay un camino superior, que es el de la devoción amorosa. Entonces aparece una cosa ahí rara, que habría que investigarla, que es una cuestión vincular, una cuestión de lo que aparece como devoción amorosa, ¿no? Es decir, que hay personas que llegan a la santidad no por hacerse faquires ahí, suspenderse sobre clavos o hacer meditación trascendental en un monasterio budista, sino por la vía del amor. Que por eso yo lo dejo entre paréntesis, pero no es lo más fomentado en nuestras visiones New Age, al contrario. Padre, y los Fideli de Amore, que bueno, que claro, que a Porrini le gusta tanto hablar de esto y demás. Eso, ¿cómo era esa cuestión? Bueno, es un poco un mito que se generó alrededor de Dante, ¿no es cierto? Vieron que Dante Alighieri en varios de sus poesías y también dentro de la Divina Comedia, él habla de los fieles del amor, fidel d'amore. Los fieles del amor son los únicos que pueden entender lo que yo escribo, dice Dante. Entonces, eso, que literalmente significa que si uno no ha estado realmente enamorado no puede entender lo que él está escribiendo, hay toda una corriente, ¿no es cierto?, de autores que quieren decir que en realidad era una especie de secta secreta de la que participaba Dante, una especie de logia masónica renacentista, ¿no es cierto?, que se llamaban fieles de amor, ¿no? Entonces, como que era todo un lenguaje secreto, que Dante escribía por solo los fieles del amor pueden entenderlo. Entonces, creo que no, bueno, es una discusión, ¿no es cierto? Yo no creo realmente que Dante se esté refiriendo a un grupo secreto, ¿no? Sino, en todo caso, una posición intermedia, podemos decir así, no es que cualquier enamorado tampoco puede entenderlo, sino los poetas del Dolce Stil Nuovo, es decir, los poetas que estaban hablando el mismo lenguaje que él. Esos son los fieles del amor. Pero bueno, vieron que Dante todos los íconos culturales muchas veces se debaten en los grupos, quieren atraerlo para su grupo, ¿no es cierto? Entonces,
Dante es uno de esos íconos culturales. Entonces, los musulmanes dicen que Dante está inspirado en la teología musulmana. Entonces, ¿y qué tiene que ver? No importa. Los musulmanes arrastran a cualquiera. Que Shakespeare también, que Shakespeare era musulmán. ¿Qué sé yo? No hay razón para decirlo, pero ellos lo dicen. Entonces, en el siglo XIX... Dicen que Egipto, no, porque en Egipto en realidad, y sí, si la cultura egipcia era antecesora de ellos, ¿cómo? Nada, claro, no, nada que ver. Los musulmanes se agarran de cualquier cosa en realidad, pero bueno, pero bueno, en el siglo XIX, todos los masones anticatólicos querían agarrarlo a Dante también, ¿no es cierto?, como ícono cultural. Aprovechando que Dante es muy crítico del clero, de la iglesia, como lo eran ellos hasta en el siglo XIX. Entonces, a ver, Dante, como cualquier católico del Renacimiento, era crítico de la iglesia, ¿no? En ese tiempo, cualquier buen católico era muy crítico en general del clero. Pero después, ¿qué nos pasó? Que los católicos evitamos todo lo que suene a crítica y los únicos que critican son los ateos Entonces, muchos toman autores, ¿no es cierto? O tomar a Cervantes, ¿no es cierto? Muchos toman a Cervantes y dicen, miren, Cervantes era como un protestante encubierto, porque fíjense cuántas críticas a la iglesia, o sea, pero uno ve la vida de Cervantes, que hacía adoración eucarística, Cervantes rezaba el rosario todos los días, Cervantes era de la tercera orden franciscana, ¿por qué va a ser protestante encubierto? ¿Se entiende? Simplemente eran críticos de los curas, qué sé yo. Pero bueno, en el siglo XIX, el crítico de los curas y de la iglesia era anticatólico, digamos. Entonces se lo apropiaron a Dante y aprovecharon para decir que los fieles del amor es una especie de masonería renacentista. Pero bueno. Agrego algo que Sí. quedó en el submundo del chat. Digo, hay un par de comentarios de Dani que dicen, o este igual queda medio descolgado porque fue hace un rato, pero bueno, dice, capaz al agradecimiento lo tomamos con una importancia leve ya que lo vamos adquiriendo por fe, al mismo tiempo lo vamos asimilando como normal. Y después, ¿es posible desapegarse en general, sabiendo los seres deseables, digamos, la fe, la esperanza sobre lo que deseamos barra esperamos y no vemos? Detrás de esto hay un deseo, entonces, ¿cómo es posible no desear? Y bueno, y después el comentario de Einstein que al margen. Claro, está buena esa última, ¿no? Sobre el deseo. Lo que San Juan dice es que justamente, ¿qué esperamos? ¿No? O sea, uno puede imaginar cosas, pero sabemos que siempre es superior lo que Dios lo que nos espera es superior a cualquier cosa que podamos imaginar. Entonces es como una esperanza, no en el vacío de la nada literalmente, sino de una superabundancia que no podemos imaginar, ¿no es cierto? Pero esperamos en eso, ¿se entiende? O cuando decimos Dios, porque también cuando decimos Dios parece una cosa como un objeto que poseemos en nuestra cabeza, pero en realidad, ¿qué queremos decir cuando decimos Dios? ¿No es cierto? Y bueno, podemos poner un montón de descripciones, pero nada de eso abarca la realidad de lo que Dios es. Entonces, también nuestra inteligencia, cuando decimos que creemos en Dios, no es como que yo diga que creo que tengo un libro en la mano, ¿se entiende? Entonces, también de alguna manera de inteligencia, se forma vacío, lo que dice San Juan, se forma vacío. Y entonces el deseo encuentra su objeto que es realmente infinito. Y ya que lo citamos a Dante, ¿se acuerdan ese texto? ¿Dónde lo tengo acá? Bueno, de Dante, donde él dice que hemos sido creados para Dios. Y entonces, desde que nacemos, tenemos un deseo de felicidad que solo se dará en ese encuentro con Dios, ¿no? Y que cuando vamos creciendo pensamos que en cualquier cosa está nuestra felicidad. Entonces dice, cuando somos chiquitos, un alimento, él dice una manzana, pero uno puede pensar antes, más chiquito, el bebé, toda su felicidad está en tomar el pecho de la mamá. Entonces, bueno, esa es
¿no es cierto? Pero después se da cuenta que eso no es solo eso, que la felicidad no está solo en eso, que tiene un deseo más grande. Y después entonces Dante dice, entonces desea otras cosas mayores y mayores. Finalmente, claro, acá Mika dice, supera toda descripción humana, ¿no? Entonces, Dante dice, el deseo del hombre tiene forma piramidal, dice, los objetos del deseo están colocados en forma piramidal de manera que la base es infinita. O sea, el punto inicial es lo primero que deseamos, pero después se va abriendo, podemos decir así, ¿no es cierto?, hasta abarcarlo todo y más allá, digamos, ¿no? Entonces, por eso es un deseo como siempre abierto, que solo Dios puede. También en un sentido es como todo lo que desees, si no tiene a Dios, no te va a satisfacer. O sea, no sé, podés desear una vida familiar pacífica, pero si no está Dios ahí, nunca va a ser pacífica, ¿no? Como que, no sé, o sea, al final lo que más deseas es a Dios. Sí, sí. No entendí Sí, esa onda de la base de la pirámide dantesca. Dante dice eso, que al principio pensamos que cualquier pequeño objeto satisface ese deseo. Entonces por eso él pone primero una manzana, dice él, después un pajarito, o sea, una mascota, después un caballo, después una mujer, después riquezas, después más riquezas, dice Dante. Volviendo a lo que no sé, ¿qué se catalogaría de New Age? Y me hizo acordar un poco a lo del amor, o sea, con la búsqueda del amor, el ser humano que busca ser amado, es un poco San Agustín, o sea, mi corazón estará inquieto hasta que en ti descanse, Señor, porque el ser humano jamás va a encontrar el amor completo y ahí aparece Dios en todo su formato. Exactamente, bueno, está bien, Carlos. San Agustín tiene mucho que decir sobre todo este tema, obviamente. Sí, la New Age, bueno, tal vez nos iríamos un poquito por las ramas, pero básicamente es una renovación de un movimiento espiritual más antiguo, pero se renovó, cobró fuerzas en los años 90, cuando íbamos a cambiar de siglo, ¿no? Básicamente es decir que al cambiar dice esto, que al cambiar los ciclos, hay ciclos cósmicos que siguen, podemos decir así, el patrón astrológico, digamos, ¿cierto? Entonces, estuvimos en la época de Piscis y estamos por cambiar a la época de Acuario. Y entonces, la época de Piscis tuvimos una religión, que era la religión del pez, de la religión cristiana, pero ahora vamos a la época del el agua, significa como la espiritualidad más pura, ¿no? Entonces, la época de Acuario sería, ahora no necesitaríamos más la iglesia, vamos a vivir una espiritualidad de relación más carismática con Dios. Es una renovación de la vieja herejía de San Joaquín de Fiore, un franciscano medio loco en la Edad Media, que decía más o menos esto mismo, que con San Francisco empezaba una revolución que iba a cambiar el mundo. Entonces, bueno, sobre esta base, por eso se dice Nueva Era, New Age, hay un montón de autores que se apoyan en este principio, ¿no? Perdón, interrumpo, Seba, te robo el momento. Si querés decir vos algo, pero... No, por ahí, agregando un poco lo... Se va a cortar el coso, así. Se nos va a cortar la llamada y creo que nos fuimos un montón de temas. Así que en la próxima llamada podríamos ya empezar con la ley y la introducción, pero Seba, si querés decirlo y nos vamos a la otra. No, nada, por ahí escuchando un poco esto de todas estas nuevas líneas y demás, entra un poco el relativismo y lo no encauzar, no poner a Dios en el centro, digamos, de las cosas como tiene que ser, digamos, el deseo no es malo, pero tiene que estar encauzado hacia Dios, digamos, para que tenga todo su fundamento. Y la otra era que justo volviendo a San Juan, me acordé de la libertad interior, creo que es Jacques Philippe, que agarra mucho de estos temas, habla de la purificación de la esperanza, y bueno, hay una invitación a leerlo por ahí para
un Bien. poco adentrarse a esto y justo me he acordado porque también habla de la pobreza espiritual y está bueno los conceptos que toma, ¿no? Y toma mucho de San Juan de la Cruz, digamos. Nada, es una acotación Sí, más. sí, sí. Son libros muy lindos. Todos los de Jacques Philippe son muy accesibles, son cortitos y son muy profundos. Y para la espiritualidad son muy lindos todos. Así que es una buena recomendación. Nos está cortando. Salgo y Ya espero que yo que tengo mande. el Nos link vemos. preparado, así que lo mando y empezamos con la Neida. En unos minutos, la Eneida. Nos vemos pronto.